Buenos días. Quiero agradecer a la asociación y a las organizadoras por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar cómo envejece de manera normal el sistema digestivo. Estos son los objetivos a tratar y vamos a empezar con la definición del envejecimiento. El envejecimiento es un proceso gradual y adaptativo y universal. ¿Esto qué quiere decir? Que todos vamos a envejecer. Es heterogéneo y se inicia temprano en la vida. Hay diferentes definiciones. Hay quienes dicen que desde que nacemos empezamos a envejecer. Hay otros que dicen que a partir de los 25 años va a ser nuestra mejor etapa y de ahí vamos a empezar a envejecer, y otros a partir de los 40. Actualmente lo que se sabe es que a partir de los 30 años vamos a empezar a tener una declinación en alguno de los sistemas y funcionamiento de los mismos. Estos cambios biológicos van a aparecer de manera asincrónica en diferentes aparatos y sistemas, y el envejecimiento va a estar caracterizado por una disminución en la respuesta homeostática a nivel morfológico, fisiológico, psicológico y bioquímico. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a haber cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado a lo largo de la historia de cada individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos vamos a envejecer igual y que sí depende de lo que hagamos ahorita y cómo vamos a envejecer. Como definición tenemos que en países subdesarrollados como en México consideramos un adulto mayor a partir de los 60 años, en países de primer mundo 65, y como la esperanza de vida ha ido aumentando, ahora tenemos el concepto de adulto mayor o muy mayor a los 75 años, y a los 85 años les llaman los superancianos. A nivel mundial somos 7.229 millones de personas y en México colaboramos en esta cifra con 119 millones. De estos, 51% somos mujeres y 48% son hombres. Yo tampoco sé de dónde sacaron la estadística de que por cada hombre le tocan 7 mujeres. Aquí en México no aplica. Y de los mayores de 60 años en México, el 9% es considerado población arriba de 60 años, un aproximado de 11 millones. Pero ¿qué es lo relevante aquí? Que en el 2050, 1 de cada 4 vamos a tener mayor de 60 años. Entonces, nuestra población geriátrica está aumentando. Ahora, una vez que cumplimos 60 años, ¿qué pasa? Las mujeres tenemos una esperanza de vida de 23 años y los hombres de 21, pero lo que hemos visto es que aunque la esperanza de vida ha aumentado, la calidad no. Y se considera que los últimos 5 años que van a vivir van a ser los peores 5 años de nuestra vida. Entonces, es importante envejecer bien. ¿Por qué? Porque ahora hay que enfocarnos en la calidad y no en la cantidad. Ahora sí, cuando a partir de los 60 años hay 100 mujeres por cada 87 hombres, todavía no les toca a 2 por 1. Y cuando estudiamos en qué tipo de población viven, 74% lo viven en una zona urbana y 26% en una zona rural. Y aquí hay que tener cuidado porque los ancianos en zonas rurales son pacientes con mayor fragilidad. De estos 11 millones, 34 siguen siendo económicamente activos y algo que me llamó la atención es que 36% lo realiza todavía en el sector informal. De estos 11 millones, 26% van a tener una discapacidad y una tercera parte alguna limitación física. Esta encuesta que les puse se me hizo muy interesante porque es población, ojo, 50 años, o sea, 10 años antes de lo que consideramos adulto mayor, y les preguntaron cómo se sienten. Esto es el estado de salud autorreportado. Si ustedes se fijan, bueno, pareciera que las mujeres sí nos quejamos más, hasta el 67% dicen que no tienen un buen estado de salud y los hombres hasta un 57%. Esto no quiere decir que estén enfermos, pero es su percepción de la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener servicios de salud saturados. De estos 11 millones de adultos mayores que existen actualmente, 72% van a tener derecho a un sistema de salud, ya sea Salubridad, IMSSSTE o cualquiera de las opciones que tenemos en el país. Entonces, ahorita, ¿qué estamos viendo? ¿No? Estamos viendo una transición epidemiológica. Previamente veíamos enfermedades infecciosas y nutricionales. Actualmente el grueso de nuestra consulta son enfermedades crónicas, pero en unos años lo que vamos a estar viendo son enfermedades degenerativas y sus complicaciones. La causa de consulta en sociedades occidentales, nosotros vamos a hacer la tercera causa de consulta. Y nosotros tenemos que tener como gastroenterólogos en cuenta que debemos de cuidar el funcionamiento normal del sistema digestivo para que haya una adecuada absorción de nutrientes y medicamentos y protección ante agentes patógenos.
Entonces, nosotros vamos a tener a nuestro cargo el mantener un adecuado estado de salud del sistema digestivo, porque esto va a repercutir en el estado de salud en cualquiera otra de las patologías. Y lo más importante, y es el tema de esta plática, saber cuáles son los cambios fisiológicos contra lo patológico, qué vamos a considerar, ¿es normal por el envejecimiento o aquí hay que buscar qué es lo que está pasando? Entonces vamos a ir hablando de diferentes temas, vamos a empezar sobre todo en un inicio con lo que es la desnutrición y en el anciano sobre todo la desnutrición. El 10% de las pacientes o de los ancianos arriba de 60 años van a estar desnutridos y se incrementa hasta un 85% en los asilos. ¿Esto qué va a generar? Entre más desnutrido esté un paciente, mayor dependencia va a tener y peor respuesta hasta un fenómeno o efecto agresor. Ahora, ¿qué pasa si el anciano está pasando por un periodo de estrés y o se hospitaliza? Ellos disminuyen el consumo a diferencia de lo que hace un paciente joven. Los que veamos pacientes a nivel hospitalizados, ¿qué es el primero que se queja el paciente? Del ayuno, ¿no? 4 horas, 5 horas en ayuno y el paciente se está muriendo. Y que está enfermo, pero aún así quiere comer. Los ancianos no, los ancianos disminuyen el consumo. Entonces, al disminuir el consumo, van a empezar a hacer uso de sus reservas funcionales, lo que nos va a llevar a una desnutrición más rápida, a periodos prolongados de recuperación y a respuestas adaptativas reducidas. Y además de esto, la desnutrición va a ser multifactorial. Depende del ámbito social, socioeconómico y la red de apoyo que tenga, las enfermedades crónicas que padezca y la polifarmacia. ¿Y por qué es importante esto? Porque el paciente ya se está desnutriendo antes de que la comida le llegue a la boca y ya se está desnutriendo. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la nutrición? Vamos a hablar de un tema que se llama anorexia del envejecimiento. Hay que saber que hay 3 tipos de anorexia: la fisiológica, que es de la que yo les voy a hablar, la patológica, o sea, cuando el paciente se enferma, y la neurológica, cuando hay alteraciones neuropsicráticas, a lo mejor un tipo de depresión y el paciente deja de comer. A nivel fisiológico vamos a tener cambios a nivel sensitivo, motor, hormonal y neurodegenerativo. Y vamos a empezar con lo primero que se empieza a afectar, que es la nariz o el sistema olfativo. Va a haber una disminución en la función olfatoria. Esto va a hacer que el paciente o que el anciano no discrimine adecuadamente los olores y esto va a llevar a alteraciones en la percepción del sabor. Sí tienen que ver las papilas gustativas, pero también la percepción del sabor está dada por los receptores retronasales. Entonces esto va a hacer que el paciente realmente pierda el gusto por comer, disminuya las variedades de alimento que consume porque ya solamente le va a gustar lo mismo. Esto lleva a que la comida se vuelva monótona y tenga poca ingesta de variedad de nutrientes porque siempre está comiendo lo mismo. A nivel de la boca, ¿qué pasa? Pues también vamos a tener pérdida o deterioro de piezas dentales, dentaduras mal ajustadas, incrementan las infecciones orales en este grupo y disminuye la fuerza masticatoria, la producción de saliva y las papilas gustativas. Entonces esto, aunado a las alteraciones olfatorias, más lo de las papilas gustativas, nos lleva a una pérdida del gusto. Es por eso que a los ancianos o les gusta lo salado o lo dulce, nada más intermedio. Esto también nos lleva a una disminución en la percepción de sed, por eso es que hemos visto que se deshidratan más fácil y todo esto nos va a llevar a que el tipo y la cantidad de comida cambie. A nivel del estómago, ¿qué pasa? Sabemos que la distensión gástrica tiene un rol en el apetito y la saciedad y en ello se ha visto una reducción en la compliance en el fondo gástrico. Esto va a hacer que la comida llegue rápido al antro, que se distienda y que tengan este periodo de saciedad temprana. Además, en este grupo se ha descrito un fenómeno que se llama hipersensibilidad antral. ¿Qué significa? Que cuando ellos comen van a tener periodos de saciedad postprandial prolongada. Entonces, cuando les toca hacer la siguiente comida, pues todavía están llenos del anterior y no quieren volver a comer. A nivel hormonal, ¿qué pasa? Vamos a tener alteraciones en lo que es la leptina y la grelina. La leptina, como ustedes saben, es la hormona encargada de la saciedad y está secretada por los adipocitos y en menor cantidad por el estómago. Cuando crecemos disminuye nuestro porcentaje de grasa corporal y entonces la leptina hace un fenómeno regulador y incrementa. Sobre todo esto se ha visto más en hombres y es por eso es que vemos más mujeres ancianas obesas que hombres obesos. A nivel pancreático, ¿qué pasa? El páncreas también disminuye de tamaño y disminuye la secreción de enzimas digestivas, en específico lipasa, bicarbonato y quimopsinas. Esto lleva a una alteración de la absorción de líquidos igual a mayor percepción de saciedad y reducción del consumo. Entonces aquí tenemos que los lípidos o que las grasas nos van a generar saciedad y reducción del consumo. A nivel hepático vamos a tener alteraciones y disminución en el metabolismo, sobre todo a nivel de la glucogénesis y gluconeogénesis, disminuye la producción de bilis y hay retardo en el vaciamiento biliar.
Es por eso que hay mayor litiasis en este grupo de población. Entonces, estos son los cambios fisiológicos que ocurren para llamar algo que se llama la anorexia del envejecimiento. Y a nivel histológico, ¿qué pasa? Pues como sabemos, las mucosas es la primera línea de defensa, debe de funcionar adecuadamente y cuando hay cambios en esta va a haber enfermedades. ¿Qué pasa a partir de los 60 años? Vamos a tener cambios en la estructura y función de mecanismos de defensa, disminución en la capacidad autoinmune, incremento de la activación de inflamación y autoinmunidad, incremento en el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo nos va a llevar a disminución del músculo liso y a cáncer, con un fenómeno que conocemos recientemente como inmunosenescencia. La inmunosenescencia, ¿qué es? Es el resultado evolutivo de alteraciones en la respuesta inmune. Y esto nos va a llevar a cáncer, infecciones y enfermedades autoinmunes que tienen otro pico a esta edad. Nosotros sabemos que de manera normal todo lo que es el sistema digestivo tiene una rápida proliferación, las células se van cambiando rápidamente. En los ancianos se ha descrito que hay un estado de hiperproliferación de las células y disminución de las apoptosis, recordando que la apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se producen más células, hay células que no están produciéndose adecuadamente, no se van a morir y lleva periodos de displasia y neoplasia. Es por esto que tenemos un pico de cáncer en la 7ª década de la vida en cuanto al sistema digestivo. ¿En la carcinogénesis qué es? Pues es la acumulación de mutaciones durante la progresión normal del epitelio. Y en los ancianos hay un fenómeno conocido como disregulación, en el cual hay una disminución de los genes supresores de tumores y un aumento de los oncogenes. A nivel de estómago, ¿qué pasa con el ácido gástrico? Sabemos que el ácido gástrico es una barrera natural de defensa y disminuye la producción en un 30%. Esto puede ser secundario a gastritis crónica atrófica o a la infección crónica por Helicobacter pylori, que sabemos que el 80% de los mexicanos lo tenemos. Esto también se da por el uso crónico de inhibidores de bomba de protones, que tiene alta prevalencia el consumo en este grupo, y nos puede llevar a sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano se va a caracterizar por periodos de estreñimiento y diarrea. Esto nos va a llevar a bajo peso y alteración en la absorción de nutrientes. Este estudio lo hicieron en Japón y ellos querían ver qué pasaba con el Helicobacter pylori y las infecciones crónicas. Ellos lo que encontraron es que la gastritis crónica, la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal están asociados a la infección crónica por el Helicobacter pylori y no tanto al envejecimiento. Entonces, los mexicanos que tenemos unas infecciones adquiridas desde edad temprana, esto nos lleva a infección crónica, gastritis crónica, inflamación, incremento de las especies reactivas de oxígeno, mayor daño epitelial y mayor atrofia a nivel gástrico. Este estudio también que hicieron es valorar cómo afecta el Helicobacter pylori a lo que es la leptina y la grelina. Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue erradicar el Helicobacter pylori en personas arriba de 60 años y vieron que erradicarlo incrementaba los niveles plasmáticos de grelina, lo cual pudiera llevar a un incremento de peso y aumento en el peso corporal y pudiera ser alguna estrategia de tratamiento en este grupo. Ahora, ¿qué pasa a nivel de motilidad? A nivel de motilidad, a partir de 64, todos hemos escuchado alguna vez el término de presbiesófago, y esto consideraban que era un cambio fisiológico y que la disfagia y el reflujo en el anciano era parte normal del envejecimiento. Actualmente, ¿qué sabemos? Que no es verdad, que sí hay cambios, pero que estos cambios van a tener poca significancia clínica y que si el paciente tiene estas patologías hay que estudiar qué es lo que está pasando. A nivel orofaringio va a haber alteraciones en la deglución, esto es la siguiente plática, y a nivel esofágico vamos a tener disfagia, sobre todo si la preguntamos de manera intencionada hasta en un 60%, y todos los cambios que va a haber a nivel de motilidad van a ser secundarios a la pérdida de neuronas entéricas. Vamos a tener disminución en la amplitud de la peristalsis y peristalsis no propulsivas. En esta imagen les puse manometrías esofágicas de alta resolución. Vemos como el paciente deglute, pero no vemos una peristalsis que conduzca adecuadamente el bolo. Aquí vemos que el paciente deglute y no vemos peristalsis. ¿Esto qué quiere decir? El paciente va a deglutir y el bolo se va a quedar retenido en el esófago. Al quedarse retenido en el esófago va a generar distensión de las paredes esofágicas y eso va a generar el síntoma de disfagia.
A nivel de la unión esofagogástrica se ha descrito que la presión puede estar aumentada o baja. En esta imagen vemos a un paciente con hipotensión de la unión y sobre todo que puede haber relajaciones incompletas. Como podemos ver aquí, ¿esto qué quiere decir? El paciente come y la comida no puede pasar adecuadamente en la parte final y esto va a generar el síntoma porque no deja pasar bien el bolo. A nivel gástrico tenemos disminución en el vaciamiento de líquidos y sólidos, sobre todo de las proteínas, y esto va a llevar a alteraciones en la regulación del apetito. Va a llevar a reducción de las calorías ingeridas y pérdida de músculo por la disminución en el consumo de proteínas. Entonces ya tenemos disminución en el consumo de lípidos y ahora disminución en el consumo de proteínas. Y algo importante es cómo se vacía el estómago. Esta tasa de vaciamiento gástrico va a estar dada por estas cuatro: por el flujo explácnico, por la distensión gástrica, por la respuesta intestinal a nutrientes y la liberación hormonal. Esto tiene implicaciones en la presión arterial y genera un fenómeno que se llama hipotensión postprandial. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente come y hasta 2 horas después va a tener una disminución de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Este fenómeno de hipotensión postprandial es un fenómeno que no se reconoce, que lleva al paciente a alta mortalidad. ¿Por qué? Porque el paciente después de comer baja la presión, tiene síncope, caídas, náusea, mareo y alteraciones visuales. ¿Y esto a qué lo va a llevar? Pues a que reduzca la ingesta, sobre todo de carbohidratos, que son los que condicionan esto, porque se sienten mal después de comer. Entonces tenemos reducción de lípidos, reducción de proteínas y ahora reducción de carbohidratos. Y hay este fenómeno que se llama The Big Mac Attack, es el paciente se come una gran cantidad de carbohidratos y en menos de 2 horas el paciente se levanta, se marea y puede tener un síncope. A nivel de intestino delgado, ¿qué sabemos? Realmente hay poca evidencia en cuanto a motilidad. Se sabe que hasta ahora no hay cambios significativos en el envejecimiento y que una mala absorción de grasas puede ser un marcador de disfunción del intestino delgado. A nivel colónico, aunque se va a tocar más adelante, vamos igual a tener alteraciones a nivel del sistema entérico. Esto va a generar que haya menores respuestas a los estímulos, disminución de la actividad propulsora de peristalsis, y esto va a llevar a un aumento del tránsito colónico. Entre más tiempo pase la materia fecal en el colon, se van a absorber más líquidos y esto pues nos va a llevar al estreñimiento. El estreñimiento en la población de adultos mayores se documenta hasta el 70% en asilos. También tiene que ver con alteraciones en la sensibilidad y en el consumo de analgésicos opioides, que incrementa el consumo en este grupo, y también tenemos en contraparte la incontinencia fecal hasta en un 50% en pacientes en asilos, y también tiene que ver alteraciones a nivel de la sensibilidad. Por último, vamos a tocar un poco de la microbiota intestinal. Como ustedes saben, la microbiota nos ayuda a un adecuado estado de salud, de energía, absorción de nutrientes y protección contra organismos invasores. A nivel de la vida adulta se sabe que la microbiota va a permanecer estable. Sin embargo, a partir de los 70 años que vamos a tener cambios en la dieta, en el consumo de fármacos y la respuesta inmunológica, esta microbiota empieza a cambiar. En esta gráfica lo único que quiero que observen es cómo aumenta la cantidad de Clostridium y disminuye el número de bifidobacterias a nivel colónico en los ancianos. Entonces estos cambios pues sí nos van a llevar a efectos deleterios en la salud, incrementan los anaerobios, disminuyen los lactobacilos y las bifidobacterias, y esto nos va a llevar a un aumento de la producción de enterobacterias que van a generar putrefacción en el colon, susceptibilidad a enfermedades, gastroenteritis, y aumentan las infecciones por Clostridium, sobre todo en los pacientes que consumen inhibidores de bombas y antibióticos. Entonces, por último, para llevar a casa, sí existen cambios fisiológicos propios por la edad, no todos vamos a envejecer igual, existen los factores individuales. México se está haciendo viejo y vamos a la tercera causa de consulta. Los ancianos fácilmente se desnutren, así que hay que tener mucho cuidado con el estado nutricio, aunque no estén enfermos. Existe la anorexia del anciano, va a haber anorexia fisiológica, es importante detectarla de la patológica o si hay alguna alteración neurológica. Va a haber un aumento en la carcinogénesis por este fenómeno de inmunosenescencia. El sobrecrecimiento bacteriano es más prevalente en esta población, hay que buscarlo, y vamos a tener alteraciones en la motilidad, que la mayoría van a ser fisiológicas, pero si el paciente tiene el síntoma hay que buscar qué es lo que lo está generando, y vamos a tener cambios en la microbiota a partir de los 70 años todos. Por último, espero que todos lleguemos así a los 80 años. Gracias por su atención.